Jimi Hendrix. Nunca se suponía que alguien con esa infancia cambiara la música para siempre. Y aún así, lo hizo con 6 cuerdas, un amplificador y una forma de tocar que nadie pudo copiar. Esta es la historia real de Jimi Hendrix, el músico que tomó la guitarra eléctrica y la llevó a un lugar donde nadie había estado antes. En este video vas a descubrir cómo pasó de dormir en casas prestadas a convertirse en el guitarrista más influyente del siglo XX, por qué su carrera fue tan corta, y cómo terminó formando parte del famoso Club de los 27. Quédate, porque lo que viene no es solo música, es una vida intensa contada nota por nota. Infancia y primeros años. James Marshall Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington. Su infancia no fue fácil. Creció en un entorno con muchos problemas económicos y familiares. Desde muy pequeño aprendió a adaptarse, a observar y a resistir. Esa capacidad de aguantar y seguir adelante sería clave más tarde. La música llegó a su vida de forma casi accidental. De niño, Jimi tocaba una escoba fingiendo que era una guitarra. No había instrumentos reales en casa, pero sí una imaginación enorme. A los 15 años consiguió su primera guitarra acústica usada por $5. Poco después, pasó a una eléctrica, una Supro Sark blanca, con la que empezó a imitar sonidos que escuchaba en la radio. Desde el inicio mostró algo diferente. No solo copiaba canciones, las transformaba. Escuchaba blues, rhythm and blues, rock and roll temprano y música soul. Artistas como Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry y Little Richard marcaron su oído. Todo eso se estaba mezclando en su cabeza. El inicio del camino musical. En la secundaria no encajaba del todo. Prefería tocar guitarra que seguir reglas escolares. Finalmente dejó la escuela y se alistó en el ejército en 1961. Fue asignado como paracaidista, pero la música seguía siendo su prioridad. En la base conoció a Billy Cox, bajista que más tarde sería clave en su carrera. Tras dejar el ejército, Jimi se lanzó de lleno a la música. Empezó tocando como guitarrista de apoyo para artistas conocidos del circuito Rhythm and Blues. Viajó sin parar, tocando en clubes pequeños, a veces por muy poco dinero. Acompañó a músicos como Little Richard, The Isley Brothers, Ike and Tina Turner y Curtis Knight. Ese periodo fue duro, pero esencial. Aprendió disciplina, escenario, ritmo y cómo conectar con el público. También aprendió que no quería estar siempre en segundo plano. El nacimiento de Jimi Hendrix. En 1966, todo cambió. Mientras tocaba en un club de Nueva York, fue descubierto por Chas Chandler, ex bajista de The Animals. Chandler vio algo claro: Jimi no era un guitarrista más, era una fuerza creativa distinta. Chandler lo llevó a Londres, donde el ambiente musical estaba en plena explosión. Ahí formó The Jimi Hendrix Experience junto a Noel Redding en el bajo y Mitch Mitchell en la batería. La química fue inmediata. En poco tiempo, Jimi dejó al público con la boca abierta. Tocaba la guitarra con los dientes, con la espalda, usaba retroalimentación, distorsión y efectos como nadie antes. Pero no era truco vacío, todo tenía intención musical. El impacto mundial. En 1967 lanzó su primer álbum, Are You Experienced? El disco fue un antes y un después en la historia del rock. Canciones como Purple Haze, Hey Joe y The Wind Cries Mary mostraron un sonido nuevo, potente y emocional. Ese mismo año participó en el Monterrey Pop Festival. Cerró su presentación quemando su guitarra en el escenario. No fue solo espectáculo, fue una declaración artística. Desde ese momento, su nombre quedó grabado en la cultura popular. Después llegaron Axis, Bold as Love y Electric Ladyland. Este último incluyó All Along the Watchtower, una versión tan impactante que incluso Bob Dylan reconoció que Jimi había hecho la canción suya. Los críticos, músicos y fans coincidían en algo: Hendrix estaba redefiniendo la guitarra eléctrica. Innovación y estudio. Jimi no solo era un gran intérprete, también era un explorador del sonido. Pasaba horas en el estudio experimentando con capas, efectos y técnicas nuevas. Trabajó de cerca con ingenieros para crear sonidos que antes no existían. Usaba amplificadores Marshall llevados al límite, pedales de fuzz, wah, y delay. Hoy todo eso es común, pero en su momento era territorio desconocido. Además, escribía letras cargadas de imágenes, emociones y metáforas. No eran simples canciones de amor o fiesta. Hablaban de identidad, libertad, sueños y conflicto interior. El problema: fama, presión y desgaste. El éxito llegó rápido, demasiado rápido. En solo 4 años, Jimi pasó de tocar en bares a ser una estrella mundial.
La presión era constante, giras interminables, expectativas enormes y muy poco descanso. A esto se sumaba la tensión creativa. Jimmy sentía que su público a veces esperaba solo espectáculo, cuando él quería avanzar musicalmente. También tuvo conflictos con managers y sellos discográficos por el control de su obra. Su vida personal empezó a resentirse. Dormía poco, viajaba sin parar y cargaba con una responsabilidad enorme. Todo eso fue acumulándose. Exploración y búsqueda artística. En 1969 formó Band of Gypsys junto a Billy Cox y Buddy Miles. Este proyecto tenía un sonido más crudo, con influencias de funk y soul. El álbum en vivo Band of Gypsys mostró una faceta diferente, más política y directa. Ese mismo año participó en el Festival de Woodstock. Su interpretación del himno nacional de Estados Unidos se convirtió en uno de los momentos más analizados de la historia de la música. No fue una burla ni una provocación vacía, fue una interpretación artística del contexto social de la época. Jimmy estaba buscando algo nuevo. Quería más libertad, menos presión comercial y más control creativo. Clímax, el peso de una leyenda. A principios de 1970, Jimmy parecía estar en una encrucijada. Tenía nuevas ideas, estaba grabando material y planeaba cambios importantes en su carrera. Pero también estaba agotado. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix falleció en Londres a los 27 años. Las investigaciones oficiales señalaron una intoxicación accidental relacionada con medicamentos recetados, sin evidencia de intención deliberada. Su muerte fue un impacto global. Con su fallecimiento, Jimmy pasó a formar parte del llamado Club de los 27, un grupo informal que incluye a músicos influyentes que murieron a esa edad, como Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison. El legado. Aunque su carrera discográfica duró apenas 4 años, la influencia de Jimi Hendrix es inmensa. Guitarristas de todos los géneros lo citan como referencia: rock, blues, metal, funk y más. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y constantemente aparece en el primer lugar de listas como el mejor guitarrista de todos los tiempos, en medios especializados como Rolling Stone. Más allá de los premios, su verdadero legado está en cómo cambió la forma de tocar, escuchar y pensar la guitarra eléctrica. Jimi Hendrix no fue solo un músico talentoso, fue un innovador, un buscador y un artista que exprimió cada segundo de su corta vida. Transformó limitaciones en creatividad y dejó una huella que sigue viva décadas después. Su historia no es la de alguien perfecto, sino la de alguien real, con luces y sombras, que cambió la música siendo fiel a su visión. Y aunque su tiempo fue breve, su eco sigue sonando fuerte.